el colapso del imperio, barcos de guerra rusos, petróleo venezolano y el fin de la hegemonía estadounidense. Miren, les voy a contar lo que está sucediendo ahora mismo en nuestro hemisferio y quiero que realmente presten atención porque esto es importante. Hace poco más de un mes, barcos de guerra rusos se presentaron en aguas venezolanas. No fue una visita diplomática, no fue un ejercicio militar aislado, fue una declaración geopolítica clara y directa. Y aquí está lo fascinante. Hace 30 años esto habría sido absolutamente impensable, completamente imposible. Pero en 2025 está sucediendo. Y lo que estamos presenciando no es simplemente otro despliegue militar. Es el colapso visible de todo un orden mundial que Washington asumió que duraría para siempre. Ahora bien, cuando hablo de lo que está pasando con Venezuela, con Rusia, con Estados Unidos, no quiero quedarme en la superficie. No me interesa el teatro político, los titulares sobre regímenes autoritarios o defendiendo la democracia o toda esa basura. No, necesitamos mirar debajo. Necesitamos entender las fuerzas económicas, los intereses materiales, las contradicciones fundamentales que impulsan estos eventos, porque ves, ahí es donde vive la verdad, no en la retórica, no en lo que los políticos dicen en la televisión, sino en las estructuras económicas reales, en las relaciones de poder verdaderas, en los flujos de dinero. Ahí es donde encontramos qué está realmente sucediendo. Así que comencemos con los hechos sobre el terreno. Venezuela ha recibido recientemente sistemas rusos de defensa aérea, Pantsir S-1 y Buk M-2E, entregados por aviones de transporte Il-76. Estamos hablando de tecnología militar avanzada aquí. Venezuela ahora posee baterías de misiles S-300 de largo alcance, 12 de ellas, 9 sistemas Buk, 44 unidades Pechora de rango medio, y legisladores rusos han admitido públicamente que Moscú podría suministrar a Venezuela misiles de crucero de largo alcance o sistemas balísticos. ¿Entienden lo que eso significa? Significa que Venezuela podría potencialmente atacar objetivos dentro de Estados Unidos. Significa que podrían amenazar barcos de guerra estadounidenses en el Caribe. ¿Y cuál es la respuesta estadounidense? 8 buques de guerra de superficie, un submarino de ataque propulsado por energía nuclear, el MV Ocean Trader, todo reunido en la región. Washington insiste en que esto se trata de tráfico de narcóticos. Caracas dice que se trata de cambio de régimen. ¿Y saben qué? Caracas tiene absolutamente razón. No es una opinión. Es un hecho observable basado en décadas de política exterior estadounidense. Pero aquí es donde quiero que piensen económicamente. La ironía aquí es brutal. Absolutamente brutal. Mientras el imperio estadounidense desplegaba portaaviones y destructores por todo el Caribe, proclamando que estaban defendiendo la democracia, estaban haciendo exactamente lo opuesto. Estaban alimentando exactamente lo que afirmaban estar combatiendo, una alianza más profunda entre naciones que rechazan la hegemonía estadounidense. Esta es la reestructuración fundamental de fuerzas en nuestro hemisferio que ningún medio corporativo quiere que comprendan completamente, porque entender esto significa cuestionar todo el sistema. Así que hagamos la pregunta obvia. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo es posible que barcos de guerra rusos naveguen con impunidad por aguas que Washington siempre consideró su patio trasero exclusivo? La respuesta no se encuentra en ningún despliegue naval aislado. Se encuentra en la lógica inexorable del capitalismo tardío y el colapso de la hegemonía estadounidense que ha dominado el planeta durante casi 8 décadas. Mira, Venezuela es el epicentro simbólico de esta transformación histórica. Desde 2005, Venezuela ha comprado más de $4,000 millones en armamento de Rusia.
Pero esto no es simplemente una transacción comercial. Esto no son dos países haciendo negocios como cualquier otro negocio. En 2018, Rusia despachó bombarderos estratégicos de largo alcance a Venezuela como demostración de apoyo. Estamos hablando de aeronaves capaces de llevar armas nucleares volando sobre el Caribe, y Washington actuó como si esto fuera una ofensa personal, como si las reglas que ellos mismos ignoran constantemente en cada región del mundo de repente se aplicaran a otros. La hipocresía es tan espesa que se puede cortar con un cuchillo. Déjame ser cristalino sobre lo que realmente está sucediendo aquí. Durante décadas, más de un siglo, en realidad, Estados Unidos ha operado bajo la doctrina Monroe. ¿Recuerdan eso? Esa reliquia del siglo XIX que esencialmente declaraba toda América Latina como propiedad privada de Washington. Cualquier potencia extranjera que se atreviera a establecer relaciones significativas en el hemisferio occidental era vista como una amenaza existencial. Y durante la Guerra Fría, esta doctrina se transformó en algo mucho más siniestro. Se convirtió en la justificación para golpes de Estado, asesinatos, invasiones encubiertas y apoyo a dictaduras brutales. Todo en nombre de mantener a América Latina dentro de la órbita estadounidense. Chile en 1973, ¿recuerdan eso? Un gobierno democrático fue derrocado en un golpe respaldado por la CIA porque se atrevió a perseguir políticas socialistas. Guatemala en 1954, Nicaragua durante los años 80. La lista es larga y sangrienta, y aquí está lo que realmente me irrita. La mayoría de los estadounidenses nunca aprendieron esta historia, no tienen idea. Nunca les enseñaron que su gobierno orquestó estos eventos, pero sucedió, y todos en América Latina lo saben, lo recuerdan. Venezuela posee las reservas de petróleo más grandes comprobadas del mundo. Piensen en eso por un momento, las más grandes en todo el planeta. Y sin embargo, el país ha estado sumido en una crisis económica devastadora durante más de una década. ¿Por qué? Bueno, la historia oficial, la que escucharán de los medios estadounidenses y los políticos, es que el gobierno venezolano es simplemente incompetente. El socialismo no funciona, corrupción y mala gestión. Ese es el relato. Y claro, hay desafíos de gobernanza, por supuesto que los hay, pero esa es solo una pequeña parte de la historia. En realidad es probablemente la parte más pequeña, porque aquí está lo que realmente sucedió. Estados Unidos impuso sanciones que prohibieron a Venezuela acceder a los mercados financieros estadounidenses a partir de 2017. Luego las expandieron en 2019 para bloquear la compra de deuda venezolana e imponer sanciones adicionales a la industria petrolera, la industria minera, el sector bancario y los programas de subsidios alimentarios. Ahora bien, déjame darte algunos números que deberían hacer que tu sangre hierva. Según la experta de la ONU en sanciones, la relatora especial Alena Douhan, estas sanciones causaron que los ingresos del gobierno venezolano colapsaran 99%. 99%. Deja que eso penetre por un momento. Imagina si alguien llegara y destruyera el 99% de los ingresos del gobierno de tu país. ¿Qué tipo de crisis humanitaria estallaría? ¿Qué tipo de colapso económico ocurriría inevitablemente? Y luego, y esta es la parte realmente enfurecedora, los medios corporativos estadounidenses y los políticos de Washington señalan a Venezuela y dicen: mira, el socialismo no funciona, mira este desastre. Es como romperle las piernas a alguien y luego burlarse de ellos por no poder correr un maratón. Es crueldad diseñada específicamente para justificar más crueldad. Las sanciones estadounidenses no son herramientas de política exterior diseñadas para promover la democracia o los derechos humanos. Son armas de destrucción económica masiva. Un informe de 2021
de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos concluyó que las sanciones probablemente contribuyeron al declive económico de Venezuela. Ese es lenguaje de gobierno para admitir que Washington ha estado librando una guerra económica contra una nación soberana, causando sufrimiento masivo a millones de personas comunes. Todo porque esa nación se atrevió a elegir un gobierno que no se arrodilla ante los intereses corporativos estadounidenses. Y es entonces cuando Rusia entra en escena. Venezuela, asfixiada por las sanciones estadounidenses, hambrienta de apoyo internacional, se vuelve hacia Rusia. Y Rusia, que ha estado buscando formas de contrarrestar el poder estadounidense durante décadas, está más que dispuesta a intervenir. Ahora, déjame ser muy claro, esto no es caridad. Rusia no es un actor benevolente en el escenario mundial. Tienen sus propios intereses imperiales. Moscú quiere demostrar el alcance de su gran potencia. Quieren frustrar la política estadounidense en su propio hemisferio. Subrayan que un mundo multipolar reemplazará la era de la dominancia estadounidense. No voy a pretender lo contrario. Pero aquí está el punto crucial que muchos analistas se niegan a reconocer. El hecho de que Rusia pueda hacer esto, el hecho de que puedan enviar barcos de guerra y sistemas avanzados de defensa aérea a un país en el patio trasero de Estados Unidos y Washington no pueda hacer nada al respecto. Eso es la señal definitiva de que la hegemonía estadounidense se está desmoronando. Eso es. Punto final. Eso es lo que significa. Piensa en lo que estas sanciones significan en el contexto más amplio del orden económico global. Durante más de 70 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha dominado el sistema financiero internacional. El acuerdo de Bretton Woods en 1944 estableció el dólar estadounidense como la moneda de reserva mundial. Cada país que quería comerciar en mercados globales necesitaba dólares. Cada barril de petróleo vendido, cada envío de grano, cada transacción significativa se realizaba en dólares estadounidenses. ¿Y sabes lo que eso significaba? Significaba que Estados Unidos podía imprimir dinero, literalmente crear deuda de la nada, y el resto del mundo tenía que aceptarlo porque necesitaban esos dólares para funcionar en la economía global. El presidente francés Charles de Gaulle lo llamó la capacidad de tener déficit sin lágrimas, o lo que él denominó el privilegio exorbitante que América tenía al controlar la moneda de reserva. Estados Unidos podía mantener un nivel de vida que de otro modo no podría permitirse. Pero luego, en 1973, cuando el sistema de Bretton Woods comenzó a colapsar, Nixon y Kissinger idearon otro plan brillante. Crearon el sistema del petrodólar, establecieron una alianza entre Estados Unidos y Arabia Saudita, extendida posteriormente a otros países de la OPEP. El acuerdo era simple pero profundamente poderoso. Arabia Saudita vendería su petróleo exclusivamente en dólares y a cambio Estados Unidos proporcionaría garantías de seguridad. Como el petróleo es la materia prima más comercializada en el mundo, fijar su precio en dólares aseguró una demanda global de moneda estadounidense. Esto no era solo inteligente, era genio desde la perspectiva del imperio. Significaba que cada país del planeta que necesitara energía, que es básicamente todos, tenía que obtener dólares estadounidenses, y eso le daba a Washington un poder increíble. Podían imponer sanciones, podían congelar activos, podían excluir a naciones enteras del sistema financiero global simplemente presionando un botón. Y durante décadas funcionó perfectamente. Pero aquí está el problema con los imperios. Eventualmente se exceden, se vuelven arrogantes, comienzan a creer en su propia propaganda y empiezan a usar sus herramientas de poder de maneras cada vez más imprudentes.
Mira lo que sucedió con Rusia en 2022. En febrero de 2022, la OTAN, liderada por Estados Unidos, intentó expulsar a Rusia del sistema financiero global. Congelaron las reservas en dólares de Rusia. Expulsaron a los bancos rusos de la red internacional SWIFT. Simplemente prohibieron a las empresas hacer negocios con Rusia. La intención era privar a Rusia de ingresos petroleros y llevar la economía de la nación de rodillas. Pero aquí está lo que realmente sucedió. Rusia siguió vendiendo petróleo a China e India. Rusia comenzó a aceptar pagos en oro, en yuan, en rupias. ¿Ves lo que acaba de ocurrir allí? Estados Unidos usó el arma del dólar tan agresivamente, tan absolutamente despiadadamente, que esencialmente le dijo a cada gobierno del planeta: si no estás con nosotros, podemos destruir tu economía instantáneamente. Y cada gobierno vio eso y pensó: espera un segundo, si pueden hacer eso a Rusia, una potencia nuclear importante, ¿qué nos impide ser los siguientes? Y eso es cuando comenzó la desdolarización en serio. Mientras que el comercio entre Rusia y el G7 cayó más del 36% desde 2014, el comercio entre Rusia y otras naciones de BRICS se disparó, aumentando más del 121% durante el mismo periodo. El comercio de China con Rusia alcanzó un récord de 188.500 millones de dólares el año pasado, un aumento del 97% desde 2014. Los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y ahora expandidos para incluir Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, representan una alternativa emergente al orden dominado por Occidente. Juntos, las naciones BRICS ya han superado al grupo de los 7 economías avanzadas en términos de su contribución al PIB global. El grupo ahora representa casi un tercio de la actividad económica global medida por paridad de poder adquisitivo. Lee eso de nuevo. Los BRICS ahora son más grandes económicamente que el G7. Ese es un cambio histórico. Y sin embargo, si lees los medios principales estadounidenses, apenas se menciona. ¿Por qué? Porque reconocerlo significaría admitir que la era de la dominación occidental incuestionable ha terminado, y Venezuela está en el centro de esta lucha. En septiembre de 2025, la Asamblea Nacional Venezolana aprobó un tratado de asociación estratégica y cooperación con Rusia. El acuerdo entre Caracas y Moscú establece la necesidad de continuar la cooperación en seguridad, incluyendo cooperación militar técnica. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que Rusia está lista para proporcionar asistencia completa a Venezuela dentro del marco de obligaciones mutuamente acordadas. Mientras tanto, Estados Unidos está enviando barcos de guerra al Caribe, afirmando que se trata de combatir el tráfico de drogas. La administración Trump ha ordenado un despliegue naval a gran escala en aguas del Caribe bajo la supuesta lucha contra el tráfico de drogas, con fuerzas estadounidenses atacando 3 embarcaciones en semanas recientes, alegando que transportaban drogas destinadas a Estados Unidos y matando a 17 personas en total. ¿Tráfico de drogas? ¿De verdad? Porque si realmente se tratara de tráfico de drogas, ¿por qué concentrar tanto poder militar específicamente en aguas venezolanas? Funcionarios estadounidenses no han proporcionado evidencia aprobada en tribunales para sostener acusaciones de narcoterrorismo contra Maduro y otros funcionarios de alto rango. Mientras tanto, informes de organizaciones como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito han identificado a Venezuela como un país sin producción significativa de drogas y solo un papel marginal en términos de tránsito. La verdad es mucho más simple y mucho más siniestra. Se trata de cambio de régimen. Siempre ha sido sobre cambio de régimen.
Estados Unidos quiere un gobierno en Caracas que privatice las reservas petroleras de Venezuela, que abra el país a la explotación corporativa estadounidense, que se someta a los dictados de Washington, y como el pueblo venezolano, a pesar de todas las dificultades que enfrenta, a pesar de las sanciones devastadoras, continúa negándose a entregar su soberanía, Estados Unidos está intensificando la presión militar. Ahora, aquí es donde tenemos que entender qué está realmente sucediendo económicamente. La producción de petróleo crudo de Venezuela ha caído de aproximadamente 3.2 millones de barriles por día en 2000 a 735.000 barriles por día en septiembre de 2023. Esa es una caída del 77%, y sin embargo Venezuela todavía tiene las reservas más grandes del mundo. ¿Qué sucederá cuando esas sanciones finalmente se levanten? Ya sea porque Estados Unidos no tiene más remedio o porque Venezuela encuentra formas de eludirlas completamente trabajando con Rusia, China y otros. Esa producción se recuperará. Y cuando lo haga, ese petróleo será vendido en yuanes y rublos, no en dólares. Pero hay algo aún más profundo sucediendo aquí que va más allá de la geopolítica y la economía. Hay una crisis moral en el corazón del imperio estadounidense. Durante décadas, Estados Unidos se ha presentado al mundo como el campeón de la democracia, los derechos humanos y un orden basado en reglas. ¿Y qué vemos en la práctica? Estados Unidos apoya dictaduras brutales cuando sirve a sus intereses. Arabia Saudita, una monarquía absoluta que ejecuta disidentes y destrozó a un periodista de un periódico estadounidense, es uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos. Egipto, donde el gobierno de Sisi ha encarcelado a decenas de miles de opositores políticos, recibe miles de millones en ayuda militar estadounidense cada año. Israel, que mantiene un sistema de apartheid sobre millones de palestinos, recibe más ayuda militar de Estados Unidos que cualquier otro país del planeta. Pero Venezuela, que celebra elecciones, donde hay oposición política activa, donde hay debate y desacuerdo, ese es el país que Estados Unidos dice que debe ser aislado y destruido económicamente. La hipocresía es tan flagrante, tan absoluta, que es casi cómica si no fuera trágica. Y esto es lo que la gente en el sur global ve muy claramente, incluso si muchos en Estados Unidos se niegan a reconocerlo. Ven que cuando Estados Unidos habla de democracia y derechos humanos, lo que realmente quiere decir es sumisión a los intereses corporativos estadounidenses. Si un país elige un gobierno que nacionaliza sus recursos naturales, que prioriza el bienestar de su propia gente sobre las ganancias de las corporaciones multinacionales, entonces no importa cuán democrático sea ese gobierno, Estados Unidos trabajará para derrocarlo. La presencia extendida de buques militares rusos en el Caribe se vuelve más ominosa en el contexto de las elecciones nacionales venezolanas. Estados Unidos está preocupado de que Rusia esté allí para ayudar a proteger al gobierno de Maduro contra cualquier intento de cambio de régimen respaldado por Estados Unidos. Y probablemente tengan razón en estar preocupados porque eso es exactamente lo que está sucediendo. La presencia militar rusa en Venezuela es una declaración. Los días en que Estados Unidos podía derrocar gobiernos en América Latina a voluntad han terminado. Ahora hay otras potencias con la capacidad y la voluntad de intervenir y eso cambia todo el cálculo. Piensa en lo que esto significa para el futuro. Durante un siglo, desde la doctrina Monroe, América Latina ha sido tratada esencialmente como un patio de recreo para los intereses estadounidenses. Las corporaciones estadounidenses podían entrar, extraer recursos, explotar mano de obra y repatriar ganancias, todo con el respaldo del poder militar estadounidense. Cualquier gobierno que intentara resistir este sistema sería rápidamente derrocado a través de golpes militares, asesinatos o intervenciones encubiertas.
Pero ese sistema se está desmoronando. Y se está desmoronando no porque Estados Unidos de repente se haya vuelto débil militarmente, todavía tienen el ejército más poderoso del mundo, sino porque su poder económico relativo ha disminuido tanto que ya no pueden dictarle términos al resto del planeta. Y sin esa capacidad de coerción económica, el poder militar se vuelve mucho menos efectivo. Porque ¿de qué sirve tener portaaviones y bombarderos si no puedes controlar los flujos financieros globales? ¿De qué sirve poder invadir países si no puedes evitar que comercien con China y Rusia en lugar de contigo? ¿De qué sirve imponer sanciones si los países pueden simplemente crear sistemas de pago alternativos que eviten el dólar por completo? Estas son las preguntas que mantienen despiertos por la noche a los estrategas en Washington, y no tienen buenas respuestas, porque las buenas respuestas requerirían que Estados Unidos hiciera algo que los imperios en declive rara vez pueden: voluntariamente aceptar una disminución de poder y trabajar hacia un orden mundial más equitativo donde compartan influencia con otros. En su lugar, lo que probablemente veremos es un imperio cada vez más desesperado y peligroso. Más sanciones, más amenazas militares, más intentos de desestabilizar gobiernos que no se alinean con los intereses estadounidenses. Y sí, potencialmente más guerras. Pero aquí está la cosa: ninguna de esas tácticas va a revertir las tendencias subyacentes. La economía global se está fragmentando. Se están estableciendo sistemas financieros alternativos. Se están fortaleciendo las alianzas militares fuera de la OTAN. El mundo multipolar está emergiendo independientemente de lo que Estados Unidos haga o no haga. Y Venezuela, este país pequeño con enormes reservas de petróleo, se ha convertido en un campo de batalla simbólico en esta lucha más grande. No se trata realmente de Maduro o Chávez o ningún líder individual. Se trata de si los países del sur global tendrán el derecho a la autodeterminación genuina o si seguirán siendo subordinados al poder occidental. El mundo está en una encrucijada. Por un lado, hay fuerzas que apoyan un mundo multipolar, luchando por un sistema justo y basado en la igualdad. Por otro lado, las fuerzas hegemónicas empujan al mundo a dividirse en bloques mediante la construcción de muros. La importancia de los BRICS se ha multiplicado. Se han convertido en los portadores de la antorcha de un mundo multipolar. Pero en última instancia, lo que estamos presenciando es la expresión de contradicciones fundamentales dentro del capitalismo mismo. Un sistema que requiere crecimiento infinito en un planeta finito. Un sistema que concentra la riqueza en menos y menos manos mientras empobrece a miles de millones. Un sistema que genera crisis tras crisis porque no puede evitarlo. Venezuela está tratando, en medio de dificultades inmensas, de construir algo diferente. Y no estoy aquí para decirte que lo están haciendo perfectamente. No estoy aquí para idealizar al gobierno venezolano o pretender que no tienen problemas. Pero estoy diciendo esto: tienen el derecho de intentarlo, tienen el derecho a tomar sus propias decisiones sobre su economía, sus recursos y su futuro, y Estados Unidos no tiene absolutamente ningún derecho moral whatsoever de destruirlos económicamente porque no le gustan las decisiones que el pueblo venezolano ha tomado. Esta es la realidad brutal que todos necesitamos enfrentar. El orden mundial en el que hemos vivido durante las últimas décadas se está desmoronando y lo que viene después aún no ha sido determinado. Será un mundo más equitativo donde múltiples centros de poder se equilibren entre sí y los países más pequeños tengan más autonomía. ¿O será un periodo caótico de conflictos intensificados mientras los imperios en declive luchan para aferrarse a privilegios que ya no pueden mantener?
La respuesta dependerá en gran medida de lo que las personas ordinarias en todo el mundo, incluyendo aquí en Estados Unidos, decidan hacer. Porque estos no son procesos abstractos que están sucediendo en algún lugar. Nos afectan directamente a todos. Cuando Estados Unidos impone sanciones devastadoras a Venezuela, cuando envía barcos de guerra al Caribe, cuando gasta cientos de miles de millones en el ejército en lugar de atención médica o educación o infraestructura, esas son decisiones que moldean nuestras vidas. Esas decisiones determinan si tenemos empleos decentes, atención médica asequible, un clima habitable, y cuando otros países, viendo esta agresión estadounidense, deciden crear sistemas financieros alternativos y buscar alianzas de seguridad con Rusia o China, eso también nos afecta, porque significa que el privilegio económico que Estados Unidos ha disfrutado durante décadas, esa capacidad de vivir más allá de nuestros medios, importando bienes baratos mientras exportamos dólares en su mayoría sin valor, eso está llegando a su fin. El estándar de vida promedio en Estados Unidos va a disminuir. Ya está disminuyendo para la mayoría de la gente. Y la pregunta es, ¿distribuiremos ese dolor equitativamente? ¿O los ricos y poderosos se asegurarán de que todo caiga sobre los trabajadores mientras ellos continúan acumulando más y más riqueza? Históricamente, los imperios en declive eligen lo segundo. Extraen aún más despiadadamente de su propia población para mantener el estilo de vida de las élites. Simultáneamente se vuelven más agresivos externamente, buscando chivos expiatorios extranjeros a quienes culpar por sus problemas internos. Ya estamos viendo esto en Estados Unidos, la militarización de la frontera, la retórica contra China, las amenazas contra Irán, las continuas intervenciones en Medio Oriente, las sanciones contra Venezuela, Cuba, Nicaragua. Todo esto es parte del mismo patrón, un imperio tratando desesperadamente de mantener el control mientras las fuerzas históricas más grandes lo hacen cada vez menos posible. Los barcos de guerra rusos en aguas venezolanas son simplemente el recordatorio más reciente y visible de que ese control se está desvaneciendo. Washington puede enviar su propia armada en respuesta. Puede aumentar las sanciones, puede amenazar con intervención militar, pero ninguna de esas acciones cambiará la realidad fundamental. El momento unipolar ha terminado y ninguna cantidad de poder militar puede traerlo de vuelta. Entonces, ¿qué hacemos con esta situación? ¿Cómo respondemos como ciudadanos, como trabajadores, como personas que viven en lo que solía ser el corazón del imperio, pero que ahora se siente cada vez más como su caparazón podrido? Primero, necesitamos entender qué está realmente sucediendo. Necesitamos mirar más allá de la propaganda, más allá de las narrativas simplistas sobre dictadores malvados y regímenes autoritarios. Necesitamos entender la economía política subyacente, las fuerzas materiales que impulsan estos conflictos. Segundo, necesitamos construir solidaridad con la gente común en todo el mundo que está tratando de crear alternativas al capitalismo neoliberal. Los venezolanos que defienden su soberanía no son nuestros enemigos. Los trabajadores rusos y chinos no son nuestros enemigos. Nuestros enemigos son las élites corporativas y financieras que se benefician de este sistema de explotación, ya sea que estén sentadas en Nueva York, Londres, Moscú o Beijing. Y tercero, necesitamos luchar aquí en casa por un sistema económico diferente. Uno que priorice las necesidades humanas sobre las ganancias corporativas. Uno que trate la sostenibilidad ambiental como un requisito no negociable. Uno que distribuya la riqueza y el poder de manera mucho más equitativa, porque en última instancia esos son los problemas reales. No es Venezuela, no es Rusia, no es China.
Son las contradicciones inherentes de un sistema económico global que concentra una riqueza obscena en una mano mientras condena a miles de millones a la pobreza, que destruye el medio ambiente en busca de ganancias trimestrales, que libra guerras interminables para mantener privilegios insostenibles. Los barcos de guerra en el Caribe son síntomas. El colapso del petrodólar es un síntoma. El auge de los BRICS es un síntoma. La crisis venezolana es un síntoma. Pero la enfermedad subyacente es el capitalismo en su fase tardía, un sistema que ha agotado sus capacidades de expansión y ahora se devora a sí mismo. Y aquí está lo que me mantiene despierto por las noches. La historia nos muestra que los sistemas en colapso no caen silenciosamente. Luchan, se retuercen, se vuelven violentos, y las personas que controlan esos sistemas, las élites que han acumulado un poder y riqueza inimaginables, harán absolutamente cualquier cosa para preservar su posición privilegiada. Eso significa que los próximos años y décadas probablemente serán extremadamente turbulentos. Veremos más crisis económicas, más conflictos militares, más intentos desesperados por parte de las potencias establecidas de mantener un orden que ya no es sostenible. Y al mismo tiempo, veremos el surgimiento de nuevas fuerzas, nuevas alianzas, nuevas formas de organizar la economía y la política global. Venezuela es un microcosmos de esta lucha más amplia. Es un país con recursos enormes que podría proporcionar una vida digna a todos sus ciudadanos, pero está atrapado en esta batalla geopolítica más grande, donde su derecho a la autodeterminación choca contra los intereses imperiales de múltiples potencias. Estados Unidos quiere sus reservas de petróleo bajo control corporativo occidental. Rusia y China quieren usarla como una palanca contra la influencia estadounidense. Y el pueblo venezolano, la gente común que simplemente quiere alimentar a sus familias y vivir con dignidad, queda atrapado en el medio. Pero aquí está lo que me da esperanza. A pesar de todo, a pesar de las sanciones devastadoras que han reducido los ingresos del gobierno en 99%, a pesar de los intentos de golpes de Estado, a pesar de la presión militar constante, Venezuela no se ha rendido. No han privatizado su petróleo, no han entregado su soberanía. Han encontrado formas de sobrevivir comerciando con China, trabajando con Rusia, construyendo conexiones con Irán y otros países que también están bajo presión estadounidense. Y esto es lo crucial que debemos entender. Están sobreviviendo precisamente porque el mundo se ha vuelto multipolar. Hace 30 años, cuando Estados Unidos era la única superpotencia, no habrían tenido opciones. Washington habría podido estrangularlos completamente, pero hoy, en 2025, hay alternativas. Hay otros centros de poder económico y militar. Hay sistemas financieros que operan fuera del dólar. Hay rutas comerciales que evitan los puertos controlados por Estados Unidos. El comercio entre naciones BRICS ha aumentado más del 121% desde 2014. Eso no es un accidente, es una respuesta directa al uso excesivo del poder financiero estadounidense. Cada sanción que Washington impone, cada activo que congela, cada país que intenta aislar, empuja a más naciones hacia estos sistemas alternativos. Y los estrategas en Washington lo saben. Por supuesto que lo saben, no son estúpidos, pueden ver las mismas tendencias que todos los demás pueden ver, pero están atrapados en una trampa. Admitir públicamente que la hegemonía estadounidense se está colapsando sería políticamente inaceptable. Entonces, en cambio, duplican las mismas estrategias que están causando el problema. Más sanciones, más presión militar, más retórica agresiva.
Y mientras tanto, los medios corporativos aquí en Estados Unidos perpetúan estas narrativas simplistas. Venezuela es una dictadura. Maduro es un tirano. Las sanciones se trata de democracia y derechos humanos. Rusia es malvada. China es una amenaza. Y la gran mayoría del público estadounidense que no tiene tiempo ni recursos para investigar estas cuestiones profundamente simplemente acepta estas narrativas al valor nominal. Pero permíteme preguntarte algo. Si Estados Unidos realmente se preocupara por la democracia y los derechos humanos, ¿por qué no hay sanciones contra Arabia Saudita? ¿Por qué seguimos vendiendo miles de millones en armas a Egipto? ¿Por qué apoyamos incondicionalmente a Israel mientras comete lo que organizaciones internacionales de derechos humanos han llamado apartheid? La respuesta es obvia una vez que dejas de creer en la propaganda. Estados Unidos no se preocupa por la democracia o los derechos humanos cuando entra en conflicto con sus intereses estratégicos. Apoya dictaduras cuando esas dictaduras son útiles. Ataca democracias cuando esas democracias desafían los intereses corporativos estadounidenses. Venezuela desafió esos intereses. Bajo Chávez, nacionalizó su industria petrolera. Usó los ingresos del petróleo para programas sociales masivos que sacaron a millones de la pobreza. Construyó viviendas para los pobres, expandió la educación, proporcionó atención médica gratuita. Y sí, cometieron errores, por supuesto que lo hicieron, ningún gobierno es perfecto, pero la dirección fundamental era clara. Estaban tratando de usar los recursos del país para beneficiar al pueblo del país en lugar de las corporaciones extranjeras. Y por eso tenían que ser castigados, por eso las sanciones, por eso los intentos de golpes de Estado, por eso la presión militar constante. No porque sean una amenaza para Estados Unidos. Un país con 30 millones de personas no puede amenazar a una superpotencia de 330 millones, sino porque son un ejemplo de que es posible desafiar el orden neoliberal, un ejemplo de que los países pueden elegir un camino diferente. Y si ese ejemplo se permitiera tener éxito, si Venezuela pudiera desarrollarse exitosamente fuera de la órbita estadounidense, entonces otros países podrían tener ideas similares. Brasil podría decidir que sus recursos deberían beneficiar a los brasileños. Argentina podría nacionalizar sus industrias. Bolivia, Ecuador, todos los países con recursos naturales significativos podrían decidir que esos recursos pertenecen a su gente, no a las corporaciones multinacionales. Y eso, desde la perspectiva de Washington y Wall Street, es intolerable. No porque les importe particularmente Venezuela en sí, sino por el precedente que establece. Por eso la respuesta ha sido tan desproporcionada. Por eso las sanciones han sido diseñadas no solo para presionar al gobierno, sino para infligir el máximo sufrimiento a la población civil con la esperanza de que eventualmente se rebelen y exijan un cambio de gobierno. Es una estrategia cínica y brutal, y en su mayoría ha fracasado. Sí, ha causado un sufrimiento inmenso. Sí, ha forzado a millones a emigrar. Sí, ha destruido gran parte de la economía, pero no ha logrado su objetivo principal. No ha derrocado al gobierno, no ha forzado la privatización, no ha devuelto a Venezuela a la órbita estadounidense. Y ahora, con barcos de guerra rusos patrullando el Caribe, con China profundamente involucrada en la economía venezolana, con Venezuela formando parte de los BRICS, ese objetivo parece más lejano que nunca. Washington ha jugado su mejor mano, sanciones económicas devastadoras combinadas con presión militar, y no ha funcionado. Entonces, ¿qué viene después? Esa es la pregunta de billones de dólares. ¿Escalará Estados Unidos aún más? ¿Hay riesgo de conflicto militar directo? ¿O eventualmente aceptarán la realidad de un hemisferio occidental donde no pueden simplemente dictar términos? Honestamente, no lo sé, y sospecho que los tomadores de decisiones en Washington tampoco lo saben.
Están improvisando, reaccionando a eventos, tratando de mantener una posición que se vuelve más insostenible cada día. Pero esto es lo que sí sé. Independientemente de lo que haga Estados Unidos, las tendencias subyacentes continuarán. La economía global seguirá fragmentándose. Los sistemas financieros alternativos seguirán expandiéndose. El poder económico seguirá desplazándose hacia Asia y los países del sur global, y los países seguirán buscando formas de afirmar su soberanía e independencia. Los barcos de guerra rusos en aguas venezolanas son simplemente una manifestación visible de estas tendencias más profundas. No son la causa de la decadencia estadounidense, son el efecto. Son lo que sucede cuando el orden unipolar colapsa y múltiples potencias compiten por influencia. Para nosotros aquí en Estados Unidos, esto presenta desafíos enormes, pero también oportunidades. El desafío es que el privilegio económico del que hemos disfrutado durante décadas está desapareciendo. Ya no podremos mantener nuestro nivel de vida simplemente imprimiendo dólares y haciendo que el resto del mundo los acepte. Tendremos que producir valor real, tendremos que competir en condiciones más equitativas. Para muchos estadounidenses eso significará un nivel de vida más bajo, pero la oportunidad es esta. Podríamos usar esta transición como una oportunidad para repensar fundamentalmente cómo organizamos nuestra economía y nuestra sociedad. En lugar de mantener desesperadamente un imperio insostenible, podríamos enfocarnos en construir una sociedad que realmente funcione para la gente común. Podríamos tomar los cientos de miles de millones que gastamos en el ejército y usarlos para atención médica universal, educación gratuita, infraestructura renovable. Podríamos crear una sociedad más equitativa, más sostenible, más humana, pero eso requeriría que renunciáramos a las ilusiones del imperio. Requeriría que aceptáramos que no somos la nación indispensable, que no tenemos el derecho de dictar términos al resto del mundo, que nuestro bienestar no puede construirse sobre la explotación de otros. Y esa es una píldora muy difícil de tragar para muchos estadounidenses, especialmente aquellos que han interiorizado la propaganda sobre el excepcionalismo estadounidense, pero es necesaria si queremos navegar este periodo de transición sin caer en fascismo o conflicto militar catastrófico. Porque esas son las alternativas reales que enfrentamos. Podemos adaptarnos con gracia a un mundo multipolar, enfocándonos en construir una sociedad mejor en casa y cooperando con otras naciones sobre la base de respeto mutuo e igualdad. O podemos luchar violentamente contra el cambio, volviéndonos cada vez más autoritarios internamente y cada vez más agresivos externamente, hasta que eventualmente provocamos una crisis que ninguno de nosotros puede sobrevivir. Venezuela, en este sentido, es una especie de prueba. ¿Puede Estados Unidos aceptar que hay un país en su propio hemisferio que rechaza seguir sus órdenes? ¿Puede tolerar la existencia de un sistema económico diferente a 90 millas de Florida? ¿Puede vivir en un mundo donde los países pequeños tienen alianzas con potencias que no son estadounidenses? Hasta ahora, la evidencia no es alentadora. Las sanciones continúan, la presión militar aumenta, la retórica se vuelve más agresiva. Pero también hay signos de que esta estrategia está alcanzando sus límites. Las sanciones no están logrando sus objetivos. Los aliados estadounidenses en Europa están cada vez más reacios a seguir la línea de Washington en todos los temas. Y lo más importante, las alternativas al orden liderado por Estados Unidos están demostrando ser viables. Los BRICS ahora representan casi un tercio de la actividad económica mundial. Eso no es trivial. Esa es una masa crítica y está creciendo. Cada año más países expresan interés en unirse. Cada año el comercio dentro de los BRICS aumenta. Cada año los sistemas financieros que operan independientemente del dólar se vuelven más robustos.
y cada año el poder relativo de Estados Unidos disminuye un poco más. No porque Estados Unidos se esté volviendo más débil en términos absolutos, aunque hay argumentos de que también lo es, sino porque el resto del mundo está creciendo más rápido. Porque otros países están industrializándose, desarrollándose, construyendo sus propias capacidades económicas y militares. Este es el contexto real en el que debemos entender los barcos de guerra rusos en Venezuela. No son una invasión, no son una amenaza a Estados Unidos, son un recordatorio de que el mundo ha cambiado, son una declaración de que América Latina ya no es el patio trasero exclusivo de Washington. Son evidencia de que el orden unipolar ha terminado. Y francamente, para la mayoría de la gente en el mundo, eso es algo bueno. El orden unipolar no fue benevolente. Fue un periodo de hegemonía estadounidense caracterizado por intervenciones militares interminables, explotación económica masiva, destrucción ambiental y desigualdad creciente. Millones murieron en guerras innecesarias. Miles de millones vivieron en pobreza mientras las corporaciones occidentales extraían recursos de sus países. El clima fue empujado hacia el colapso mientras las ganancias trimestrales tomaban prioridad sobre la sostenibilidad. Un mundo multipolar no será perfecto, tendrá sus propios problemas y contradicciones, pero al menos ofrece la posibilidad de que los países más pequeños tengan más autonomía, de que múltiples centros de poder se equilibren entre sí, de que no haya una única nación con el poder de destruir economías enteras con sanciones o invadir países con impunidad. Y para Venezuela específicamente significa la posibilidad de sobrevivir, significa que pueden resistir la presión estadounidense porque tienen alternativas, pueden comerciar con China, pueden recibir apoyo militar de Rusia, pueden unirse a los BRICS y participar en sistemas financieros que no dependen del dólar. ¿Es esto ideal? Bueno, desde la perspectiva venezolana, probablemente preferirían no estar bajo sanciones devastadoras en primer lugar. Probablemente preferirían poder comerciar libremente con todos, incluyendo Estados Unidos. Pero dadas las circunstancias, dada la guerra económica que Washington ha librado contra ellos, estas alternativas son literalmente lo único que les permite sobrevivir. Y creo que eso es algo que todos necesitamos entender. Las acciones tienen consecuencias. Cuando Estados Unidos impone sanciones brutales, cuando intenta aislar a los países completamente del sistema financiero global, esos países buscarán alternativas. Y cuando encuentran esas alternativas, el poder de las sanciones estadounidenses disminuye. Es un círculo vicioso desde la perspectiva estadounidense. Cuanto más agresivamente usan el dólar como arma, más motivados están otros países para crear sistemas que eviten el dólar, y cuanto más exitosos son esos sistemas alternativos, menos poder tiene Estados Unidos, lo cual lleva a que Estados Unidos se vuelva aún más agresivo, lo cual acelera la desdolarización.